Bueno, lo primero, buenas tardes a todo el mundo, gracias por su asistencia y por supuesto al director y a su equipo técnico, también darle las gracias por esta oportunidad de poder dar aquí una charla, ¿no? Para empezar tengo que hacer una mención especial al profesor Víctor Hurtado Pérez. Él era el gran especialista en ídolos del Neolítico y del Calcolítico, falleció inesperadamente el año pasado y él es el que debía de estar aquí hoy, ¿no? Con mucho más mérito y mucho más conocimiento que yo sobre ese tema, ¿no? A él, por lo tanto, a su memoria quiero dedicarlo esta pequeña charla, ¿no? Bueno, en principio el tema es lo que tradicionalmente se han denominado ídolos, ¿no? Una palabra que hace referencia pues a unos conceptos que se aplicaron directamente a esta serie de piezas, ¿no? Pero que con el tiempo pues fueron surgiendo dudas acerca de cuál era su verdadero significado, qué papel religioso y social representaban. Y hoy en día, aunque a los investigadores no les gusta la palabra ídolos, ¿no?, pues todos la siguen utilizando, ¿no? Hace unos años, yo creo que me parece que fueron 3 o 4 años, el Museo de Alicante hizo una gran exposición de todos los ídolos de la península ibérica, ¿no? Una exposición que luego pasó por Madrid y por Lisboa, ¿no? Ahí todos dejan fehacientemente la conclusión de que no se debe utilizar el término ídolos, pero está ya tan instalado que incluso la propia exposición se denominaba así, ídolos, ¿no? Con lo cual lo utilizamos los arqueólogos, pero sin el significado que etimológicamente tiene, ¿no?, de alguien que es adorado, que es venerado, que es especialmente considerado, ¿no? La verdad es que no sabemos muy bien lo que son, ¿no? De tal manera que lo de los ídolos se mantiene ahí entre comillas, ¿no?, porque es lo más cómodo para entenderlos, ¿no? Pero utilizando eso, ¿no?, es decir, con un sentido un poco diferente al etimológico y a lo que coloquialmente se puede entender por un ídolo, ¿no? Por eso precisamente he puesto ahí abajo, ¿no?, que se trata de objetos diferentes, ¿no?, que están hechos en distintos materiales, que tienen formas distintas, ¿no?, que no siempre aparecen en los mismos contextos, pero que sí que comparten un tiempo en el que estuvieron en activo, en el que se fabricaron y se utilizaron, ¿no?, y también unos espacios, ¿no?, es decir, los espacios, los sitios, ¿no?, en que se utilizaron, pues la verdad es que ofrecen piezas que son bastante similares entre sí, ¿no?, aunque con diferencias, ¿no?, como vamos a ver, ¿no? Ah, no, esto es... Y ahora, aquí. Bueno, la provincia de Badajoz es uno de los sitios donde mayor número de ídolos se han encontrado. Lo que estamos viendo ahí es un mapa del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que en su base de datos ha incluido la provincia de Badajoz, ¿no?, porque ellos también han trabajado en esta zona, ¿no? Y podemos ver ahí cómo el redondel o el círculo negro más grande que hay corresponde a la zona de Extremadura, ¿no? A la zona, bueno, en concreto de la provincia de Badajoz y más que otra cosa al sitio de la Pijotilla, ¿no? El otro lugar, lo vemos abajo, es Almería, se refiere al yacimiento de los Villares, que es el más conocido historiográficamente del periodo calcolítico, ¿no? Pero como espacio, y teniendo en cuenta lo que aquí se ha trabajado y lo que se ha trabajado en otros lugares, ¿no?, donde la tradición arqueológica estaba mucho más desarrollada, ¿no?, podemos decir que en esos parámetros la provincia de Badajoz es la que mayor número y mayor cantidad de los llamados ídolos del Neolítico, Final y Calcolítico ha proporcionado, ¿no? Según esa base de datos, no está actualizada del todo, ¿verdad?, pero sirve un poco así como referencia general, ¿no? Pues en huesos se conocen unas 127 piezas, en placas de piedra 120, en los cilindros, que ahora veremos lo que son, unas 45, y los llamados antropomorfos también otros 45, ¿no? Bueno, lo primero sobre estas piezas es un poco ver el contexto en el que aparecen. Entonces surgen, se desarrollan, ¿no?, y se utilizan en el seno de sociedades campesinas, ¿no?
sociedades muy ligadas a la tierra, en la tierra de la que viven y en la que viven, ¿no? Y que subsisten a base de una economía agropecuaria, pero siempre teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo a etapas prehistóricas. Entonces la agricultura que tiene es una agricultura, vamos a llamarle de riesgo, ¿no? En el sentido de que no existía, ¿no? Pues ni ingenieros, ni abonos, ni nada de lo que hoy en día es habitual en el mundo de la producción agrícola, ¿no? Lo mismo ocurre con la ganadería, ¿no? Sujeta, pues eso, decía, a enfermedades, a robos, a mortalidad de los animales, ¿no? En una época en la que, por supuesto, no había vacunas, ni había veterinarios, ni nada de eso, ¿no? Esa es la razón por la cual, aunque le llamamos sociedades de una economía agropecuaria, sigue siendo muy importante la caza para abastecerse de carne y de otros elementos, como los huesos, por ejemplo, de las piezas o los tuétanos, ¿no? Y también, para completar la ganadería, siguen siendo cazadores, y hay muchos instrumentos no relacionados con esa actividad y muchos restos de animales salvajes en los yacimientos de este periodo del Calcolítico y del Neolítico final. Esa economía agropecuaria se ve complementada por una artesanía ciertamente importante y en ocasiones sorprendente por la belleza de los productos, ¿no? Más allá de la propia cerámica, también en hueso se descubre el cobre, empiezan los objetos de metal y objetos de adorno, ¿no? A través de los cuales se percibe cómo, a pesar de que son sociedades campesinas muy atadas a la tierra, tienen contactos muy lejanos. Es decir, que hay unas redes de intercambio, no se puede hablar de comercio todavía, ¿no? Pero sí de unas redes de intercambio que hacen que aquí, por ejemplo, podamos encontrar piezas de marfil procedente de África, ¿no? O ámbar de la zona del Báltico, ¿no? O el sílex, que en el caso de Extremadura pues muchas veces proviene de la zona atlántica, puesto que aquí no hay buenas piedras de sílex, ¿no? Entonces esa es otra actividad importante, ¿no? Y parece que esas redes de intercambio y esos objetos, muchos de los cuales tienen una especial significación social, ¿no? Nos llevan a pensar que se trata de sociedades jerarquizadas, que estarían estructuradas en clanes familiares con un antepasado común, ¿no? Y dentro de ella una jerarquización, ¿no? Tanto de los clanes como de los individuos que formaban esos clanes, ¿no? Todo eso se ve a través no solamente de los objetos, sino también de cómo se disponen sobre el espacio, ¿no? Ya que, sobre todo en el tercer milenio, hay un control del territorio, ¿no? Muy claro, a través de poblados de muy distintas características. Los hay grandes, los hay pequeños, los hay en llano, los hay en alto, los hay amurallados, los hay sin amurallar, los hay en fosos, pero es una red de poblamiento interrelacionada, ¿no? Es decir, un solo yacimiento no sirve para explicar, ¿no? Hay que mirar qué conexiones tiene ese yacimiento, ¿no? Y descubrir o intentar descubrir, ¿no? Cuál es la territorialidad, ¿no? Que ellos manejaban a la hora de implantarse y la subsistencia, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? En el que se dan los ídolos, ¿no? Los llamados ídolos, ¿no? Los lugares concretos en que aparecen. Bueno, pues los hay en enterramientos colectivos. Es una época en la que la mayoría de los enterramientos son colectivos y es uno de los elementos en los que queda reflejada esa estructura de clanes, ¿no? De clanes familiares unidos por un antepasado común, ¿no? Luego aparecen también en las estructuras de los poblados, ¿no? En las cabañas, sobre todo, ¿no? Y en algunas otras estructuras, como los denominados depósitos votivos, ¿no? Esos son unos agujeros que se abren en el suelo, en el cual se suele arrojar objetos normalmente rotos, ¿no? A manera de una ofrenda, ¿no? De algo que votivamente, ¿no? Se ofrece, que suele estar muy relacionado también con los ritos agrarios, ¿no? Tradicionales y en general, ¿no? El hombre que vive en la tierra y de la tierra suele ser bastante supersticioso, ¿no? Y está muy dependiente normalmente pues, de las condiciones climáticas que le envuelven, ¿no? De la capacidad que tenga la tierra, ¿no? Para producir, ¿no? O los animales para reproducirse también, ¿no? Entonces, en ese sentido es en el que parece que hay que
interpretar o integrar esos depósitos votivos en hoyos abiertos en el suelo, de los cuales luego veremos algún ejemplo, ¿no? Eso que hemos visto antes, referido a cómo estaban repartidos los ídolos según el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, hay en general, ¿no? Ya no solamente lo que es la provincia de Badajoz, ¿no? Este tipo de objetos, ídolos o figurillas, ¿no? Aparecen fundamentalmente en las áreas funerarias, ¿no? Más de la mitad de ellos se han encontrado en tumbas, ¿no? En las áreas domésticas no llega al 10%, ¿no? Y en esos hoyos y fosas a las que me estaba refiriendo, pues son las más escasas, ¿no? Apenas no llega a eso, al 2,5%, ¿no? Vamos a empezar un poco, voy a resumir un poco estos lugares, ¿no? En los que aparecen, ¿no? Comenzando por los enterramientos. Ya he dicho que lo habitual en estas épocas es los enterramientos de carácter colectivo, ¿no? Familias unidas por un antepasado común, ¿no? En unos enterramientos que muchas veces entran dentro de eso que se llama el megalitismo, ¿no? Es decir, tumbas realizadas con grandes piedras y en los cuales se advierte que los personajes allí depositados no tienen ninguna distinción en cuanto a edad y en cuanto a sexo. Es decir, que en ellos aparecen tanto hombres como mujeres, como niños, adolescentes, jóvenes y adultos, ¿no? Los más antiguos son los dólmenes, y aquí estamos viendo a manera de ejemplo pues en dos de ellos, ¿no? Bueno, este es el ejemplo de un dolmen muy monumental, es el más monumental de la zona de Barcarrota, el cual bueno, pues tuvo una serie de trabajos de consolidación que hizo María Jesús Carrasco, que la veo por allí, ¿no? Aquí tenéis los dólmenes, normalmente un pasillo de acceso, lo que es la cámara más alta, y esta gran piedra de aquí es la que cubría, ¿no? Que no está puesta aquí pues porque no había manera de que estuviera estable, ¿no? Que era mucho riesgo dejar eso ahí, que cualquier día se le cayera a alguien encima, ¿no? Este otro también es de la zona de Barcarrota, ¿no? Es el dolmen de la Lapita, que también se limpió y se consolidó, ¿no? Y estas estructuras de piedras, con ese corredor la mayoría y esa cámara más grande, con la cubierta adintelada, iban cubiertas estas sepulturas por un túmulo de piedra y de arena que lo cubría, ¿no? Que por eso es esa imagen de aquí, ¿no? Eso quiere decir que esta imagen de los dólmenes que normalmente podemos ver no era la que en su tiempo tenía, ¿no? Sino que lo que entonces destacaba en el paisaje era la estructura tumular que lo cubría, ¿no? Y que dejaba lo que hoy vemos, ¿no? Pues completamente sin posibilidad de verlo, ¿no? Otro tipo de enterramiento, además de los dólmenes, son lo que se denominan los zolo, y una palabra griega que, bueno, que se empezó a usar y ya pues se sigue usando, ¿no? Lo que caracteriza a los zoloi es que la cubierta de la cámara no es con una losa plana, no es adintelada, sino que se trata de, y a ver si acierto con el chisme, una aproximación de hiladas que sirven para cubrirlo con una cúpula, ¿no? Los arqueólogos solemos decir falsa cúpula. Yo cada vez que hablo con los arquitectos dice que eso es una cúpula, que no hay por qué decir falsa, que es una cúpula para la aproximación de hiladas, no hay por qué decir una falsa cúpula, ¿no? Como ejemplo, este sitio tan conocido de Huerta Montero, en Almendralejo, ¿no? Que tiene dos fases, uno de finales del cuarto y otras del tercero. En el tercero, es decir, prácticamente cubre la cronología de estas figurillas, ¿no? Y en el que aparecieron, bueno, la parte más antigua, 75 individuos, adultos y jóvenes, y luego se siguió reutilizando, ¿no? Y en una segunda fase arrojó 24 adultos y jóvenes, ¿no? Esto es una imagen, ¿no? de un dibujo de la cámara, y vemos cómo ya aparecen ahí los ídolos como elementos depositados en este tipo de estructuras, ¿no? Y bueno, un poco, a ver, otra vez, llamar sobre esta reconstrucción, ¿no? Porque aquí se puede ver la cámara con los ortostatos que la forman, el corredor que está un poco hacia abajo, ¿no? Y lo que era el túmulo que lo cubría, ¿no?
Este es otro ejemplo donde quizás se vea mejor la cúpula, ¿no? Porque ya no es un dibujo, ¿no? Es una foto de la granja del Toriñuelo, ¿no? Y estas paredes que tienen los tonos y también los dólmenes, ¿no? A veces tienen grabados. Y en los últimos años se ha visto que también iban pintadas. Lo que pasa es que eso no se ven a simple vista, ¿no? Sino que se necesitan unas cámaras especiales, ¿no? Unos rayos que han permitido descubrir que efectivamente lo vemos liso, pero eso iba completamente pintado, ¿no? Y por supuesto, hablando de los zoloi, ¿no? Cubiertos siempre por el túmulo envolvente. Y en tercer lugar, lo que se llama necrópolis, ¿no? Etimológicamente la ciudad de los muertos, ¿no? Los arqueólogos suelen preferir ese término al de cementerio, porque cementerio tiene unas connotaciones de enterramientos cristianos, ¿no? Que desde el principio se trató de evitar, ¿no? Entonces, en algunos poblados, no en todos, en algunos, aparece un espacio dedicado exclusivamente a los enterramientos, y por eso se habla de necrópolis, siendo el caso de la Pijotilla, ¿no? Pues uno de los más destacados, ¿no? Por la riqueza de los ajuares y por tratarse del yacimiento más grande del periodo calcolítico que se conoce en la provincia de Badajoz, ¿no? Tiene 84 hectáreas, es decir, cerca de las 90 hectáreas, y es lo que se llama un poblado de fosos. Entonces voy a marcar en la imagen. Ay, bueno, no sé si... Son fosos que delimitan, que aparecen llenos de restos echados ahí, probablemente cuando se ha abandonado, ¿no? Como rituales o no rituales, no lo sabemos, ¿no? Si al final es que sirvieron de basureros, ¿no? O al final es que hicieron alguna ceremonia de clausura del lugar, ¿no? Y podemos ver cómo la Pijotilla, ya he dicho, es el más grande y es el que más ídolos ha proporcionado, ¿no? Prácticamente dispersos por todo el yacimiento. Este es un plano de Víctor que tiene ya muchos años, ¿no? Pero que creo que es bastante ilustrativo de cómo los ídolos, ¿no? Aparecen por todas partes en este lugar, ¿no? Son los puntos negros que aparecen en el mapa, ¿no? Seguramente alguno pues ya habrá oído o habrá visto, porque esto ha salido mucho en la prensa, los hallazgos que ha habido últimamente cerca de Almendralejo, en las termosolares, ¿no? Los cuales han aparecido un mínimo de 5 yacimientos calcolíticos. De momento el que está más excavado es este, del Cerro Lobato, ¿no? Que estamos viendo aquí, y que realmente ha sorprendido mucho lo que ofrecen, ¿no? Este es, como digo, en el que se ha trabajado más, pero hay otro que visité con mis compañeros del área de prehistoria de la universidad, mucho más grande, ¿no? Y que tenía además materiales pues prácticamente de todas las épocas, ¿no? Claro, la empresa, cuando se ha encontrado con un yacimiento enorme que tiene restos pues prácticamente de media prehistoria, ¿no? Se está pensando si realmente les merece la pena, ¿no? Tener que esperar a que eso se excave, se documente, ¿no? Y para luego seguir con las instalaciones fotovoltaicas, ¿no? De momento, como digo, este es el que está más excavado, ¿no? Y ha sido una sorpresa por la estructura que tiene, ¿no? Bueno, siempre le doy a donde es. Bueno, en el centro se ve, ¿no? Que hay una especie de las torres, ¿no? Que hay en las esquinas, ¿no? Es una especie de fortín. Luego, como hay otra línea de murallas por aquí, que también con sus torres, ¿no? Y luego una serie de fosos, estas cosas más oscuras, ¿no? No sabemos exactamente, ¿no? La importancia que pueden tener estos sitios. Esto está bastante cerca de la Pijotilla, ¿no? Siempre se ha considerado la Pijotilla pues una especie de capital del Calcolítico en la cuenca media de Guadiana, ¿no? Pero la aparición de estos poblados, de esta zona de Tierra de Barros también, ¿no? Pues probablemente obliguen a cambiar un poco la interpretación que se tiene sobre el poblamiento de esta zona, ¿no?
Y bueno, en realidad lo que quería llegar es a la necrópolis de la Pijotilla, donde destacan fundamentalmente estas tres tumbas que, como se puede apreciar, pues están todas interrelacionadas, ¿no? La más antigua es la tumba 3, ¿no? 300 individuos. Luego fue la siguiente, cronológicamente, la tumba 1, donde se encontraron 80 individuos. Y en tercer lugar, la tumba 2, ¿no? Con 34 individuos, ¿no? Esto, de alguna manera, sirve de ejemplo para ver sobre estos planos, ¿no? La estructura clánica, ¿no? Es decir, familias que están unidas por antepasados, ¿no? Y que comparten un mismo espacio a la hora de depositar sus difuntos, ¿no? No es muy grande el espacio, estos son 4 metros, ¿no? Y sin embargo aquí se han encontrado más de 400 individuos enterrados, ¿no? Bueno, y luego a la izquierda se puede ver un poco cómo estaban algunos espacios pues completamente llenos, ¿no? Fue dificilísimo sacar los huesos de ahí, porque el suelo además es calizo y no ayuda a la buena conservación del hueso, ¿no? En cuanto le daba la luz o le cambiaban demasiado las condiciones ambientales, pues corrían riesgo de romperse, ¿no? Y es el trabajo de muchos años de Víctor Hurtado, que fue quien excavó esta necrópolis, ¿no? Como ejemplo, la tumba 2, que como he dicho es la más nueva, ¿no? Donde dentro de los elementos de ajuar, bueno, pues ya vemos algunos de los objetos denominados ídolos, ¿no? Junto con otros también ciertamente notables, como esta vasija decorada. Eso es lo que se llama un vaso campaniforme, la forma que tiene, como si fuera un vaso invertido, ¿no? Es un tipo de pieza acerca de la cual se lucubra mucho últimamente, que si servía para el consumo de bebidas alcohólicas o no, que eso puede ser la fermentación que a veces se encuentra en los residuos, puede ser natural, ¿no? Es decir, una de las muchas discusiones que hay abiertas siempre en torno a estos elementos, ¿no? Entonces, hueso, piedra, elementos, puntas de flecha, cuchillos de siles, elementos de adorno, ¿no? Otro ejemplo de un poblado, pero distinto, ¿no? Al de la Pijotilla, ¿no? Si la Pijotilla era un poblado de fosos, esto es un poblado amurallado. Es también un poblado muy grande, 30 hectáreas. Esto está en el término de Cheles y se encuentra anegado por el pantano del Alqueva. Es decir, que todo esto ha quedado pues ya bajo las aguas, ¿no? Aquí se puede ver por dónde va, sobre el plano topográfico, lo que es la muralla. Allí se encontró un espacio que también estaba muy bien delimitado, circular, donde no había cabañas, ni almacenes, ni lugar de trabajo. Es decir, parece un sitio de reunión o un sitio especial, ¿no? En el cual algún tipo de actividad de tipo colectivo sí que debía de haber, ¿no? Y luego, en la parte del suroeste, ¿no? Vemos dónde está la zona de necrópolis, ¿no? Bueno, estos son las representaciones, y sobre todo a mí la que me gusta, porque es, bueno, creo que lo que da mejor idea es esa reconstrucción ideal, visto del poblado desde el otro lado del Guadiana, desde la parte portuguesa, ¿no? Con las murallas y aquí el acceso, esta llamada ciudadela, que es ese espacio especial que decía, donde no hay restos de hábitat, ni de trabajo, ni de almacén, ¿no? Y luego aquí los túmulos del área de la necrópolis, que parecen corresponder a Toloi. Luego, además de este poblados grandes que hemos visto, hay otros ya de tamaño mediano y pequeño, ¿no? Los cuales también han proporcionado ídolos, y casi todo tipo de ídolos, que siguen siendo muy distintos. Esto es Palacio Quemado, por ejemplo, una cabaña en la cual aparecieron ídolos. Esto es otro excavado más recientemente, en las mesas de Fuente del Maestre. Vemos la línea de muralla, las torres y los bastiones que tiene, ¿no? Y luego otros abiertos, donde no hay nada que marque la delimitación exterior del poblado. Eso es el mundo funerario, que donde hay que integrar la mayoría de los llamados ídolos, ¿no? Las estructuras domésticas son casi siempre muy parecidas, ¿no? Vale,
cabañas de planta circular, la parte de abajo de piedra, el alza normalmente de barro, ¿no? Y aquí el ejemplo de estas de San Blas, ¿no? En el cual, bueno, pues se han encontrado ídolos de la misma manera que cerámicas decoradas y otro tipo de piezas como elementos de cobre o pequeños vasitos, ¿no? Probablemente rituales de piedra. Y las estructuras dentro de los ámbitos domésticos, pero que constan de los hoyos excavados en la roca, ¿no? Ya me he referido un poco antes a lo que son, ¿no? Y a su variedad, ¿no? Aquí, para ilustrar un poco esa variedad, ¿no? Un ejemplo: a veces en esos depósitos aparecen restos de animales enteros. Esto es un équido, única y exclusivamente, por eso parece una ofrenda, ¿no? Algo que se ha dedicado, ¿no? Esto es de otro sitio, de las mesas que hemos visto antes amurallado. A veces no es el animal entero, sino aquí unas partes del animal, a veces son patas, o a veces, en este caso, pues la cornamenta de un ciervo, ¿no? Y bueno, aquí como hay otros objetos también, ¿no? O esto, que es un dibujo de uno de los hoyos de la Pijotilla, ¿no? Podemos ver cerámica. Este es el ídolo, que es este que tenemos aquí, ¿no? Esta gran olla que se ve aquí, ¿no? Y otros objetos de piedra y cerizas que muchas veces acompañan o colmatan prácticamente este tipo de estructuras. Y bueno, visto ya todos estos contextos, paso un poco a los ídolos en sí, ¿no? O a las figurillas, si se prefiere, ¿no? Lo he estructurado fundamentalmente, para no extenderme mucho, en 4 grupos, ¿no? Las placas grabadas, los llamados oculados, los antropomorfos y otros minoritarios. Empiezo por los minoritarios, por aquello de que son los menos, ¿no? Y tienen menor interés, ¿no? Esto es lo que se denomina ídolos tolva. En realidad no sé por qué se le llama ídolos tolva, ¿no? Una tolva, ya sabéis, es un artilugio, ¿no? Para que pase algo en medio, ¿no? Para unir dos espacios, sí, ¿no? Se ha utilizado mucho antes en agricultura, ¿no? Puede que hayan elegido ese nombre por la forma que tiene, ¿no? Una forma cilíndrica que está más engrosada en los extremos, a veces con unas protuberancias que algunos investigadores dicen que pueden ser los senos, ¿no? Y que quizás lo de tolva es porque servirían, ¿no? De un paso de esta vida a la otra, es decir, que tendrían un sentido funerario, y dentro del funerario religioso, ¿no? De un poco el traslado a otro mundo, ¿no? En cualquier caso, bueno, y este es un tolva, ¿no? De estas piezas de la tumbados de la Pijotilla que antes ya había mostrado. No son muy numerosos aquí, son muy típicos de la zona del sureste y prácticamente de todo el Mediterráneo, ¿no? Pero aquí, como digo, hay algunos, ¿no? Pero no es especialmente representativo. Lo mismo ocurre con los denominados betilos, ¿no? En este caso les llamaron así por Betel, ¿no? Que en hebreo es la casa de Dios, y es un santuario bíblico, bueno, bíblico y prebíblico, ¿no? Pagano y bíblico, ¿no? Con piedras muy grandes, ¿no? Que aparece citado, ¿no? En la Biblia, como decía, muchas veces, ¿no? Y entonces, bueno, pues dado que es abundante en el Mediterráneo oriental, en toda la franja del Levante mediterráneo, pues a estas piezas cilíndricas que no tienen ningún tipo de decoración, que no tienen nada, normalmente son de materiales pues bastante buenos, calizas marmóreas, a veces alabastro, ¿no? Pues se le dio el nombre de betilos, ¿no? Y interpretándolo también como piezas, pues piedras sagradas que representarían de alguna manera a los antepasados, ¿no? O a los jefes de las tribus, o a los personajes señeros de los antepasados, ¿no? Y luego hay otra cosa, que son los bastones betiloides, pero que, como se puede apreciar en las imágenes, los betilos es una cosa y estos bastones son otra, bien distinta, ¿no? Estos bastones suelen ser de pizarra o esquisto, como esto que estamos viendo aquí, ¿no? Algunos investigadores dicen que algunas piedras de cuarcita alargadas podrían tener también esta función, ¿no? Y esto, fijaros un poco,
esto mide 30 centímetros, ¿no? Son realmente bastones o cetros, si se prefiere, ¿no? Pero bueno, digamos que pueden ser bastones que hacen alusión a algún personaje importante, ¿no? Que merecería o tendría un reconocimiento, ¿no? A través de este tipo de bastones, ¿no? Como hoy tenemos cuando alguien toma posesión de la alcaldía y se lo dan, ¿no? O como los reyes antes iban o se sentaban en su trono con los cetros, ¿no? Son también muy característicos del sureste de la península, también del Mediterráneo oriental, ¿no? Y aquí, bueno, pues los bastones sí, hay bastantes sitios que los han proporcionado, ¿no? Pero los betilos tampoco son muy abundantes. Y el primer gran grupo es el de los tradicionalmente denominados ídolos placa y últimamente denominados muchas veces placas grabadas, ¿no? Algo muy relacionado con el mundo megalítico, ¿no? Y que es un buen marcador cultural y étnico, ¿no? En función de la decoración que tienen. Bueno, los ídolos placa, está claro que no me esto suele ser en pizarra y en esquisto, llevan carabao, pueden llevarlas en las dos caras, pero lo normal es que lo lleven por una nada más, ¿no? Suelen tener un orificio, a veces dos, de suspensión, ¿no? Y están decorados con motivos abstractos y geométricos que enseguida veremos, presentando en general una asociación al mundo funerario muy importante, sobre todo a los dólmenes y a los toloi, pero más en los dólmenes, ¿no? Y luego una variedad grande y también una perduración importante, ¿no? Esto es de un poblado de Portugal, aquí cerca, de Alandroal, ¿no? Donde en una cabaña se encontraron estas piedras de pizarra que parece que están preparadas para hacer de estas placas grabadas, ¿no? Por eso la he traído ahí. Básicamente, en los llamados ídolos placa se puede distinguir la parte de arriba, luego de una zona que separa esa parte de arriba de la de abajo, ¿no? Y la que se denomina cuerpo, que suele ocupar prácticamente 2/3, la mayoría, porque no hay dos placas iguales, ¿no? Es decir, que cuando digo la mayoría me refiero a que no tienen por qué estar así, ¿no? Pero que suele ocupar, ¿no? Los 2/3 de la cara, ¿no? La parte de arriba, la mayoría de los investigadores está de acuerdo en interpretarlo como la cabeza, que la placa en sí sería un trasunto antropomorfo, ¿no? Es decir, una representación antropomorfa, pero eso, muy abstracta y con decoración muy esquemática. La parte de arriba, como digo, se interpreta la cabeza, en algunas se ve muy bien, ¿no? Porque sí, ahí se ven una especie de ojos o de tatuaje facial, ¿no? Y como es este triángulo ahí, ¿no? Decorado, pues está muy bien separado de lo demás, ¿no? Siempre se puede ver eso de la cabeza, ¿no? Y luego el cuerpo, siempre, casi siempre, ¿no? Con una línea de separación, ¿no? Y que, bueno, representaría un vestido, un traje o un elemento, un atributo, ¿no? De la persona o del ser representado ahí, ¿no? Normalmente las decoraciones geométricas que presentan van siempre por el interior, decoradas con unas finas retículas, que es lo que quería mostrar aquí, pero no se ve bien, ¿no? Pero todo esto que hay aquí, que parecen como unas redes, ¿no? Eso es un fino reticulado que suele cubrir las franjas de estos objetos, ¿no? Aquí uno muy bien terminado, es un trazo muy firme, ¿no? Para hacer estos triángulos, y esta misma pieza, por el otro lado, lo que tiene es esto, una pieza fallida, ¿no? Es decir, estos trazos que hay aquí, ¿no? Pues son ya realmente de alguien con muy poca pericia, ¿no? Entonces se ve que empezaron a hacerlo, lo dejaron, le dieron la vuelta y luego ya alguien que sabía, pues hizo una excelente placa, ¿no? Hay muchas tipologías distintas, cada autor la hace en función de lo que estudia, ¿no? Entonces, bueno, esto es simplemente un ejemplo en el cual, así de un primer vistazo, se puede ver la variedad tan grande de placas que hay, ¿no? Y cualquier intento de hacer una seriación, pues es francamente difícil, ¿no? La de abajo
bueno, separa claramente, ¿no?, aquellos cuya cabeza se ve muy bien, se distingue muy bien, ¿no?, no caben dudas, mientras que deja para otro grupo, el grupo B, la decoración general, es decir, los motivos variadísimos, ¿no?, que tienen. Los más característicos de la zona. Bueno, pues esto es un buen ejemplo. Además es una imagen muy antigua de los primeros ídolos placa que llegaron a este museo, ¿no? Está un poco equivocado, porque esos dos que pone arriba, los dos primeros de la Pestana, ¿no? No son de la Pestana, son de la dehesa del Esparragalejo, pero también del término de Badajoz. Los demás son de Barcarrota. Este, por ejemplo, pues es de aquellos que no se puede distinguir cabeza, ni separación, ni cuerpo, ni nada de nada, pero en estos ya vemos como a veces con triángulos, con zigzag, con dameros, ¿no?, como este o como este, ¿no?, conforman decoraciones que se parecen, pero que, insisto, que no hay dos iguales. Otros ejemplos de piezas de ídolos placa de la provincia de Badajoz, pues son estos, ¿no? Este de Colada de Montenuevo, que está en el Museo de Olivenza, este primero, con el damero, ¿no? Este de Villar del Rey, que se parece mucho a lo que hemos visto de Barcarrota, ¿no? Este es de la Pizarrilla de Jerez, que ya es más complicado, ¿no? La parte de arriba, con todos esos, se parece a otro de Barcarrota, ¿no? La línea de separación, pues eso, con esos ángulos muy marcados, y luego con ese zigzag en la parte de abajo, ¿no? Es decir, que los hay más simples, los hay más complicados, ¿no? Y el único de la provincia de Badajoz que tiene bien marcada la cabeza, pues es este que ya hemos visto antes, ¿no?, y que se encontró en Granja Céspedes y que está en el Museo Arqueológico Nacional. Está en el Museo Arqueológico Nacional porque el dueño del terreno de Granja Céspedes entonces pues se lo regaló al Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Vinieron a verlo, lo estuvieron bien, tal, salió además una estela y también, ¿no? Era muy hábil el entonces director del Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Y al señor Fernández López, ¿no?, que es el que tiene en Mérida dedicada la avenida de lo del Río, ¿no?, que es el dueño de esto, ¿no?, pues lo regaló al Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Y de momento, que yo sepa, es el único. A lo mejor ha aparecido últimamente otro, y en ese caso pues no sería el único. Y luego hay algunos que son francamente raros. Este estaba en la exposición, ¿no?, es de la Pijotilla, y bueno, vemos ahí cómo se destaca, ¿no?, donde tiene el orificio, pero luego una decoración muy extraña, ¿no?, esta especie de cuadriculado y estas sierras, ¿no?, estos dientes de sierra, ¿no?, estos ángulos ahí, ¿no? Es decir, es una pieza rara que rompe con los moldes, ¿no?, extraña, ¿no? Las hay en todas partes, ¿no? Es decir, aquí digamos que nos llama la atención porque es de aquí, pero bueno, esto en Jabugo, ¿no?, en una cueva de Jabugo en la provincia de Huelva, este que también es muy raro, con este espacio de aquí completamente, esta es una cara y esta es la otra, ¿no?, con el espacio vacío, ¿no?, aquí en una cara hacia arriba, ¿no?, aquí los triángulos hacia abajo, ¿no? O este otro de Sesimbra, de la Padurullo, ¿no?, en el cual pues se puede ver cómo hay una figura humana, ¿no?, metida ahí en el centro, ¿no? Vemos aquí estos dos triángulos rellenos, ¿no?, pero luego cómo se le han añadido los brazos, y aquí dos cosas como si llevaran una especie de tocado, como llevar algo simple. ¿Y este material verdoso que es que es esquisto viscoso. Esto suele ser pizarras o bien esquistos. No hay en otra materia prima, no hay ídolos placa. Bueno, de nuestro entorno, ya simplemente para ilustrar cómo los hay bastante diferentes a los que hemos visto, ¿no? Esto es de Garrovillas. Estos sí tienen aquí ya marcada la nariz, se ven los ojos, esto creo que parece el tatuaje facial, la nariz, como digo aquí en este, ¿no? Las manos, esto de Valencia de Alcántara, pues también, las cejas, los ojos, la nariz, las manos, con uno como si llevara pues una especie de sotana, algo sobre el cuerpo, ¿no? Esto de Marbao, se parece un poco, pero solo un poco, ¿no?, a la de Granja Céspedes, pero si la vemos la de Granja Céspedes, pues
pues es distinto, ¿no? O esta otra también de Sesimbra, con los ojos a manera de soles, ¿no? Con esos rayos que salen, la nariz, las cejas, y luego estos triángulos que da sensación de movimiento, ¿no? Parece que es un grupo de gente que se está moviendo, que está bailando, o bien no se está moviendo, sino que está en posición fetal enterrada, ¿no? Pero da esa sensación, y ya digo, es una sensación, ¿no? Evidentemente no se puede demostrar, ¿no? Entonces, lo más característico de la provincia de Badajoz y de los ídolos placa que existen en el museo, pues estos que he resumido aquí, ¿no? Formas trapezoidales, con un solo agujero, sin tamaños medios y grandes, entre 20 y 10 centímetros, la estructura casi siempre bien marcada, ¿no? Con la parte de arriba de la cabeza, lo que sería el cuerpo, y luego como elementos decorativos las bandas de triángulos, aquí casi siempre con el vértice hacia arriba, en otros sitios no, ¿verdad? También las franjas, los dameros, los zigzag, y ángulos distintos, ¿no? Evidentemente son símbolos, ¿no? Por eso se repiten, pero como veis la estructuración de los símbolos es bastante compleja porque no hay dos iguales, ¿no? Los ídolos placa son característicos del suroeste, ¿no? Hay también algunos en la zona, bueno, bastantes, ¿no? Pero en absoluto la cantidad que hay aquí en la zona del sureste y en la zona del noreste también se han encontrado algunos, ¿no? Pero como se puede apreciar en este mapa de distribución es sobre todo el suroeste peninsular donde abundan, donde son característicos. Y ahora vienen las preguntas para las que hay muchas respuestas y ninguna convincente, ¿no? En primer lugar, ¿qué se trata, ¿no? ¿Qué son estos ídolos placa, ¿no? Tradicionalmente, cuando se empezaron a estudiar, se consideraron que eran una representación de la diosa madre. Se miraba a Oriente, se pensaba que todo venía de Oriente, ¿no? Y que por lo tanto mentalmente o ideológicamente, religiosamente, tenía que haber muchos paralelismos, ¿no? Entonces lo interpretaban como una representación de la diosa madre, ¿no? Protectora de la vida, de la muerte, y relacionada, pues, como siempre en estos contextos, ¿no? La renovación de la vida, ¿no? Otras veces es con otras cosas, ¿no? Luego ya empezaron a decir, bueno, que en fin, que a lo mejor no es representación de una divinidad, sino que puede ser un amuleto, un talismán, algo que nos proteja, muy propio, los talismanes y los elementos de protección del mundo agropecuario, ¿no? La verdad es que hay muchos que son grandes, 20 centímetros, que pesan, y que claro, eso no es para llevarlo siempre colgado, ¿no? Ahora también es verdad que en algún enterramiento se ha visto uno de esos grandes, de los más grandes placas colocadas, ¿no? Sobre el tronco del difunto, ¿no? Y luego más de moda en los últimos tiempos están los que lo interpretan como representaciones alegóricas del pasado, de los antepasados, ¿no? Es decir, una marca del clan, por así decirlo, ¿no? Un culto a los difuntos, ¿no? Como símbolos, y que serían objeto, pues eso, de algún tipo de veneración o algún tipo de ritual propiciatorio, ¿no? Y dentro de eso, otros más recientemente hablan de que es un elemento de identificación no solamente familiar, sino también clánico. Y hay del clan. Y hay una investigadora americana que lo que ha propuesto es que serían una especie de blasones o de escudos, ¿no? Que cada familia tendría el suyo, ¿no? Y que a eso es a lo que responden las partes inferiores, ¿no? Con esas decoraciones de tipo geométrico, bien en triángulos, en zigzag o en damero, ¿no? La dificultad para esto es que no hay dos iguales, ¿no? Y entonces si vamos a hablar de un emblema familiar, ¿no? Tipo escudo, tipo objeto heráldico, bueno, pues lo que nos falta es eso, ¿no? Aunque esta investigadora sigue dándole vueltas a esa cuestión, ¿no? En cualquier caso, bueno, eso es un lenguaje simbólico. Estas sociedades que no tienen escritura, pues todo lo tienen que transmitir a través de imágenes, ¿no? Entonces, pues eso, parece que sí, que por donde aparecen y por cómo son del ámbito religioso, por el contexto
tantas veces funerario, ¿no? Pues probablemente es eso de decir, son elementos propiciatorios, ¿no? Para que nos protejan, para que nos auxilien, ¿no? En la vida y en la muerte, ¿no? Y luego, evidentemente, la calidad de unas placas y de otras placas, pues también puede hablar de un cierto estatus, ¿no? Entre quienes tienen acceso a las mejores placas y quienes porque luego las hay también muy pequeñas, ¿no? Y quienes tienen pequeñas o bien no tienen, ¿no? En cualquier caso, sea lo que sea, ¿no? Está claro que son elementos de identidad cultural, ¿no? Una cultura muy ligada a los grandes enterramientos megalíticos, ¿no? Y a las personas que los levantaban, ¿no? Y un elemento también muy social, ¿no? Es decir, que a través del cual se está manifiesto una preocupación, ¿no? Que probablemente pues tenga que ver con el auxilio, ¿no? Y con atraer la buena suerte, ¿no? Tanto en el mundo funerario, en los difuntos, como en el de los vivos. Bueno, voy a ir un poco más deprisa, ¿no? Porque me estoy extendiendo mucho. El segundo gran bloque es lo que se llama los oculados. Los oculados porque aparecen representaciones de ojos muchas veces como si fueran soles. Es un tipo de decoración que aparece en las paredes de sepultura, ¿no? Este es el de la granja de Toriñuelo, ¿no? En las pinturas rupestres esquemáticas también aparece, ¿no? O bien esto no se ve bien, ¿verdad? Porque la pantalla es pequeña, pero es otro sol procedente de un tolo de la zona de Valdecaballeros, ¿no? Entonces este tipo de oculados son muy populares. Aparecen en las pinturas, aparecen en las piedras que conforman las tumbas, aparecen en las cerámicas, ¿no? Lo curioso es que en las cerámicas no se aprecia que sea una vajilla especial, ¿no? Es decir, que las hay más bonitas, más feas, mejor hechas, peor hechas, ¿no? Pero las pocas veces que se ha podido ver el contenido, es decir, un tema muy repetitivo, pero que en el caso de la cerámica no se le puede considerar, ¿no?, que sea una cosa especial. El primer elemento sobre el que aparecen los ídolos oculados, los denominados huesos largos. Se trata de un tipo de huesos, bueno, pues normalmente radios, tibias, fémur, húmero, es decir, los huesos largos a los cuales se le hacen pues unos pequeños grabados, unas pequeñas ranuras en las cuales se introduce pintura, ¿no? Aquí tenemos cómo se suelen representar los ojos, luego debajo lo que puede ser el tatuaje facial, en la parte de abajo también suelen tener, ¿no? Es decir, como si esto fuera la parte de atrás, ¿no? Y fuera una especie de peinado tocado, ¿no? Y aquí los ojos y la cara, ¿no? Este tipo de ídolos son muy característicos del sureste, de toda esta zona del Mediterráneo central y oriental, ¿no?, de la península. Hay algunos hallazgos en la meseta y luego tenemos los de la zona de Extremadura, ¿no? Los más sobresalientes son los dos piezas provenientes de la Huerta de Dios en Llerena, que son este que estamos viendo aquí, ¿no? Es el mismo, este le da un poquito así para que se pueda complementar una visión con la otra, ¿no? La parte de arriba los ojos, ¿no? Luego tiene aquí también los restos de pintura, aquí un zigzag, ¿no? Este es un radiodéquido de unos 20 centímetros, ¿no? Aquí este es más pequeño, no se sabe bien lo que es porque las epífisis no están bien, pero repite un poco, ¿no? Y este mismo tipo de ídolos, pues lo vemos también, por ejemplo, en La Pijotilla, donde hay muchos, en una cueva de la zona de Mérida, de Oliva de Mérida, o en la zona de Almendralejo, sobre un radio de cáprido, en el yacimiento de Huerta Zacarías, ¿no? Es decir, que está bien representado en Extremadura, ¿no?, aunque sea muy característico de la zona del sureste. El segundo grupo de oculados, los ídolos falange, ¿no?, que son los más numerosos de todos, ¿no? Como ejemplo, los de... ¿Seré capaz de darle o no? Los de La Pijotilla, ¿no?, la mayoría en ciervo. Los de la Huerta de Dios con équidos y los de Huerta Montero también con ciervo, ¿no?, aunque es más variado y hay équidos y capinos, ¿no? Bueno,
la representación de los ojos, ¿no? Con las cejas y luego estos triángulos, digamos, a manera de tatuaje facial, ¿no? Esta pieza es la misma, ¿no? Es de Huerta de Dios, ¿no? Esta de la Pijotilla, ¿no? Y por la parte de atrás, pues suele tener también esa especie de peinado o de tocado, ¿no? La materia prima es tanto de animales salvajes como de animales domesticados, ¿no? Si vemos los de Huerta Montero, pues la mayoría son ciervos. Si vemos las de la Pijotilla, la mayoría son odicápridos, ¿no? Y el hueso, como decía, es la materia prima más numerosa, ¿no? Al final me voy y no he aprendido a darle esto. Ya me he perdido de todo. ¿Qué? Aquí, sí. Bueno, decía que sobre animales domésticos o animales salvajes, ¿no? Pero evidentemente es la materia prima más barata, la más fácil de conseguir, ¿no? Por contra, lo que tiene es que es muy frágil, que el hueso se puede estropear, se puede astillar, ¿no? Y que probablemente esa es la razón por la que hay tantos, ¿no? O por la que es el tipo de ídolo más numeroso, ¿no? Y sobre todo son las falanges, ¿no? Son los más extendidos en todas partes, ¿no? Son los más numerosos, y el hecho de que haya muchos y de que no siempre estén decorados, sino que a veces los que están es bien perfilados, bien raspados, bien preparados, pero sin decoración, ¿no? Hace pensar a algunos investigadores que tal vez estos sí que son objetos personales, ¿no? Es decir, que es alguien, ¿no? Que se va con esa, digamos, escapulario, esa estampita, ¿no? Y que la tiene en casa o la tiene en la tumba, ¿no? Pero que no sería algo colectivo, ¿no? Porque lo demás parece más del grupo, ¿no? Más en conexión con los demás miembros del clan. Y el tercer grupo, el de los oculaos, los más característicos de la zona de Extremadura, ¿no? Son los denominados espatuliformes. Antes, esto que hoy llamamos espatuliformes se decía cilíndrico, porque lo que hay en otras zonas de la península y muy parecidos a estos son circulares. La sección es circular, ¿no? Y son verdaderos cilindros. Pero estos, como podemos ver en estas imágenes, pues no son así, ¿no? Tienen la sección propia más estrecha, no es circular, ¿no? Y luego la forma recuerda a la de una espátula, ¿no? Son piezas en las cuales aparecen en esta zona muy bien marcadas las cejas, cejejuntos, ¿no? Es decir, están unidas, el iris marcado y luego el resto del ojo con esas rayas, como si fueran unos rayos, el tatuaje facial y por la parte de atrás ese zigzag, ¿no? Estos son los cilindros, ¿no? Pero ya digo, la sección es circular y vamos a ver un poco deprisa que las decoraciones que presentan son un poco distintas. Sí, todos son ojos, todos son cejas, todo es tatuaje, todo es el pelo el que lleve o el tocado, pero la manera de representarlo, esta es la manera típica de Extremadura, ¿no? Esta, como veis, son un poco diferentes. En la Pijotilla se ha encontrado alguno cilíndrico, pero insisto que lo característico son aquí los espatuliformes, ¿no? Los hay de muchos tamaños, grandes y pequeños, ¿no? El más grande conocido es este del medio, de 21 centímetros de alto, ¿no? Las cejas, los ojos, el tatuaje, el zigzag, ¿no? Que la Guardia Civil, una operación de la Guardia Civil a principios, hace ya muchos años, ¿no? Pero en los años 50 o primeros de los años 60, ¿no? Que pilló un señor la llamada colección Piedad, ¿no? Y entonces, pues entre ellas estaba esta pieza y se la llevaron al Arqueológico Nacional, ¿no? En esa época había que llevar las cosas a Madrid para que lo español estuviera ahí bien representado, ¿no? Y sirviera de ejemplo. Hoy en día probablemente no hubiera ocurrido así, ¿no? Entonces este es el más grande de los conocidos, ¿no? Es realmente una estatuilla, ¿no? Y estos son muy buenos ejemplos, estos dos, este de la pestana, ¿no?
el punto del iris marcado por el punto, el círculo con esas rayas para los ojos a manera de soles, los cejas juntas, el tatuaje facial y el zigzag por detrás, ¿no? Este ni lo comento porque es exactamente igual al anterior. Luego, naturalmente, hay algunos que han salido mal. Evidentemente, pues siempre pasa eso, ¿no? Y este de San Blas tampoco es que decir que esté muy bien terminado. Este es un poco diferente, a veces los hay extraños, raros. Lo mismo que los ídolos placa había algunos raros, aquí también hay algunos raros, porque aquí es como si estuvieran las cejas, pero no aparecen claramente los ojos. El tatuaje facial sí, por la parte de atrás sí que tiene el zigzag, ¿no? El más parecido que hay es este, que es de la zona de Évora de Perdigoes, ¿veis? Es exactamente igual, pero esto ya no es una espátula, ¿no? Entonces, este tipo de heridos se han convertido en una de las señas de identidad, ¿no?, del calcolítico de la cuenca media del Guadiana, ¿no? Los espatuliformes, ¿no?, con esta plasmación concreta, ¿no?, mientras en otros sitios, ¿no?, son cilíndricos y un poco la disposición pues presenta una conformación distinta, ¿no? Es un poco lo que quiero representar aquí, ¿no? Es decir, veis aquí sí las cejas, pero no son estas. Los ojos no son iguales tampoco, ¿no? En estos pasa igual, ¿no? Este se parece más, ¿no? Estos son del Guadalquivir, ¿no?, que son muy espectaculares también, ¿no?, pero podemos ver cómo las cejas son muy pequeñas, el pelo, digamos, o tocado, arranca aquí no arranca, ¿no? Y esto es lo que tenemos en Extremadura y esto es lo que tenemos en otros puntos del suroeste peninsular, ¿no? Quizás esta imagen lo aclare un poco mejor, ¿no?, aunque no me detengo mucho, ¿no? Simplemente lo característico de aquí es esto, ¿no? En la zona de la península de Setúbal, Lisboa y esos son más escuetos, ¿no? Los ojos, el tatuaje facial, los del Algarve, los de la zona, estos son del Guadalquivir, los de la zona de Huelva, ¿no? Este se parece, pero no es espatuliforme, es decir, creo que esta imagen, ¿no?, permite afirmar, ¿no?, eso del elemento de identidad del calcolítico de la cuenca media del Guadiana frente a otros focos del suroeste peninsular, ¿no? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Bueno, pues estamos otra vez en las mismas, ¿no? Apareces en las sepulturas, apareces en la cerámica, son objetos portátiles, ¿no?, algunos, es decir, que se pueden llevar de un sitio a otro, ¿no? Y a partir de ahí ya, bueno, pues la especulación, a cada cual la que mejor le parezca, ¿no? Otra vez, elementos de protección, elementos de carácter litúrgico, que si son dioses que todo lo ven y que miran permanentemente, ¿no? O desde otra perspectiva más social, ¿no?, personajes con especial estatus, ¿no?, que tienen esos atributos, ¿no?, y que les sirven, ¿no?, pues para eso, para marcar la distinción y la diferencia, ¿no?, con esa especie de tocados ceremoniales, ¿no? Y luego, por supuesto, quienes piensan que sí, todo lo que uno quiera, pero que pueden ser representaciones alegóricas de los antepasados, ¿no?, es decir, algo parecido a lo que serían las placas. Y bueno, por último, los antropomorfos, que son los más espectaculares, ¿no? Los antropomorfos porque, como vemos, los atributos, esto que hemos visto de los ojos, los tatuajes, los peinados y todo eso, pues aparecen ya plasmados sobre la figura humana, ¿no? Y además, diferenciando los sexos. Es decir, que los antropomorfos los hay tanto masculinos como femeninos, ¿no? Los masculinos, ¿no?, con el sexo marcado, a veces llevan un objeto en la mano. Los femeninos, el resalte de los pechos, alguna vez, pero pocas, ¿no?, un triángulo, y fijaros que aquí hay una especie de V, como si hubiera un espacio para colocar algo en ello, ¿no? Es decir, aquí aparece un elemento, quizás estos que era un elemento de quita y pon, ¿no?, que se podía colocar porque hueco y espacio hay, ¿no? Los hay de hueso y los hay de marfil, ¿no? La mayoría de los que tenemos aquí son de caliza marmórea, de mármol,
y también hay alguno de alabastro, ¿no? Y luego hay, que veremos enseguida, ¿no? Algunos de barro cocido, pero esos, la calidad que tienen es muy inferior, ¿no? Y apenas se pueden comparar con estos, ¿no? Esta diapositiva nos permite ver cómo se pone la cara, con los ojos, la nariz, las cejas, el tatuaje facial, el peinado. Los ojos a veces tienen verdaderas oquedades, ¿no? De tal manera que ahí cabría algo. Muchos apuestan porque esos ojos llevarían piedras o elementos que harían énfasis en los ojos, ¿no? En el grupo anterior hemos visto la importancia de los ojos, ¿no? Aquí parece que la importancia de los ojos también debería estar, ¿no? Y debería significarse. Y probablemente no es por eso por lo que la mayoría de los investigadores piensan que aquí, en las cuencas, en las órbitas, habría incrustaciones, ¿no? Piedra o no piedra, eso no se sabe porque no se ha encontrado ninguna, ¿no? Esto como son las representaciones femeninas, ¿no? Estas líneas, especie de trenzas, ¿no? Con los pechos marcados, que podemos ver aquí, ¿no? Son bastante estrechas, estas figuritas, ¿no? Y este es el famoso objeto, eso que decía a propósito de esta pieza, ¿no? En las manos llevan algo que es, pues uno puede lucubrar lo que quiera, pues puede ser un hacha, pues puede ser un cuchillo de cobre, no sé, lo que uno quiera, pero el caso es que no sabemos ni la representación de ese objeto, cuando se puede ver bien, pues permite más que lucubrar, no permite hacer ninguna otra cosa, ¿no? ¿Qué es un elemento de poder? Probablemente, ¿no? Estamos hablando de unos símbolos que son en sí mismos símbolo de poder. Si se le añade un elemento a ellos, pues probablemente tenga que ver con ese discurso de poder, ¿no? Tanto si lo tiene la pieza como si en esas otras en las cuales aparece ese hueco en V, ¿no? Sea de tipo portátil. Bueno, la mayoría, Extremadura, digamos, es el sitio donde mayor número de fragmentos se han encontrado, ¿no? Y muchas veces, pues eso, completamente rotos, o como pasa en este caso, pues están muy rodados, ¿no? Y sobre todo aquí en esta zona en piedra, ¿no? En otros sitios son más variados, aunque hay algunos ejemplares, como el de Llerena, que enseguida veremos, ¿no? Que también es bueno, nos dice que es de hueso y otros que dicen que es de marfil, ¿no? En cualquier caso de materia orgánica, ¿no? Bueno, los ídolos, como vemos aquí, bueno, pues están muy extendidos en Extremadura, ¿no? Son también típicos del sureste y de la zona del Guadalquivir, ¿no? Dentro de la provincia hay una dispersión un poco curiosa, que a lo mejor no es nada, sino simplemente el estado de la investigación, ¿no? Pero digamos que de Tierra de Barros para el este lo que dominan son las figuras antropomorfas, mientras que de Tierra de Barros hacia el Guadiana lo que predominan son los espatuliformes. Quiere decir algo, es un elemento de separación, ¿no? Que nos está indicando pues una diferencia, pues la verdad es que no lo sabemos, ¿no? Y si tenemos en cuenta que en la Pijotilla hay de todo, ¿no? De todo tipo de ídolos y en grandes cantidades, pues probablemente no será más que la casualidad o el azar, ¿no? La que presenta esa dispersión. Y decía que hay otros de barro que naturalmente no tienen la calidad artefactual que tienen los de hueso, los de marfil y los de piedra, ¿no? Algunos un poquito, pues eso, grotescos resultan, ¿no? Otros pues muy mal elaborados, ¿no? Y eso los hay aquí y los hay en todas partes, ¿no? Como este ejemplo que he traído de un importante yacimiento de Jaén, ¿no? Que se denomina Marroquíes Bajos. Este es uno de estos ídolos de barro cocido de la Pijotilla, ¿no? Vemos el momento en el que se encontró, ¿no? Y bueno, algunas cerámicas presentan oculaos, pero algunas otras, como esta de la Pijotilla, pues más que oculaos sería antropomorfa, ¿no? La decoración, ¿no? Puesto que ya no son solo los ojos, ¿no? Sino la importancia de las cejas, el tatuaje facial, los zigzags, eso que los ídolos vemos en la parte
de la espalda. Y os voy a presentar los que a mí más me gustan del Museo de Badajoz, ¿no? Mi favorito es este, de Rena, en mármol. Veis que está roto, ¿no? El fragmento tiene 18 centímetros, lo que quiere decir que es la verdadera estatua, ¿no? Es decir, que sobrepasa, tiene que pasar los 23, 25 centímetros, ¿no? Es decir, es una estatuilla, ¿no? Y a lo mejor sobra lo de ella, ¿no? Es decir, es una estatua, ¿no? Y se ve muy bien los ojos, el tatuaje facial, ¿no? Y algo muy característico de este tipo de ídolos, ¿no? Que los brazos están siempre unidos al cuerpo, ¿no? Y este es esa V, ¿no? Ese entrante en V, ¿no? Que comentaba antes, ¿no? Que según algunos podría servir, ¿no? Para colocar ahí algún objeto, ¿no? Y la parte de atrás, bueno, no está muy bien conseguido el zigzag, ¿no? Pero en sí lo que es la pieza a mí me parece pues francamente fantástica. Y luego esta es más pequeña, pero es también es digna de ser resaltada, ¿no? Es encontrada en Llerena, prácticamente dentro del pueblo, en un lugar que se llama El Huertecillo. Está también fracturada por la parte de abajo, el fragmento está aquí puesto, está expuesto, bueno, ya los pondré, no está expuesto. Bueno, pues pronto les pondrán, ¿no? Mucho más pequeño, pues eso, que tendría 12 centímetros, una cosa así, ¿no? Las oquedades muy marcadas, ¿no? Un poco distinta la manera de representar las cejas, el tatuaje facial, ¿no? Y la parte de atrás, ¿no? Y ya digo, unos dicen que es marfil, otros dicen que no, que es hueso. En cualquier caso es materia orgánica, ¿no? Y otra vez lo mismo, ¿no? Simplemente que ahora hay algunas particularidades. Es decir, los antropomorfos lo que marcan es la apropiación de los símbolos por parte de la figura humana, ¿no? Y además haciendo una clara separación entre el elemento masculino y el femenino, ¿no? Evidentemente eso implica unos cambios, ¿no? Unos cambios no solamente en la manera de representar, sino en lo que se quiere representar, ¿no? ¿Por qué ahora distinguimos entre lo masculino y lo femenino y antes no, ¿no? Probablemente porque se está personalizando mucho, es decir, porque están acaeciendo unos cambios ideológicos y de comportamiento cultural que lleva ya esa necesidad, ¿no? De separar a unos de otros, ¿no? Pero sin establecer unos por encima de otros, ¿no? Es decir, aparentemente en plano de igualdad. Y además lo más correlacionado con todo eso es que se trata de los últimos ídolos, ¿no? Es decir, es el último tipo que aparece, ¿no? Y su desaparición pues va a coincidir con un cambio de época, puesto que, como digo ahí, este tipo de personajes ya representados con la figura humana parece que están prefigurando o que están avisando, ¿no? De que va a venir otra cosa, ¿no? O otra estructura social, ¿no? Lo que en la Edad del Bronce ya se conoce como las jefaturas, ¿no? Evidentemente las jefaturas no nacen de un sitio para otro, de un día para otro, sino que tienen un proceso, ¿no? Y estos elementos antropomorfos que, digamos, se apropian de los símbolos de la tradición, del poder, de la magia, de la protección, del mundo de los funerario, pero también del mundo de los vivos, ¿no? Está ya marcando a personajes muy concretos que se salen de la colectividad o de la grupalidad, ¿no? Que representan los clanes para singularizarse, ¿no? Y eso es ya lo que va a caracterizar a la Edad del Bronce, ¿no? Entonces, por eso he puesto ahí que marcan el cambio final, es el final de los ídolos, ¿no? Pero también es el final de un cambio, ¿no? Es decir, ese cambio que termina en ellos va a dar lugar ya a las jefaturas de la Edad del Bronce, que ya no van a utilizar estos emblemas, ¿no? Es decir, esto es muy agrario, muy campesino, digamos, ¿no? A partir de ahora otros elementos económicos van a ser más tenidos en cuenta, van a marcar más la dinámica social, ¿no? Y de los ídolos pasamos a las armas,
de cobre, pero sobre todo de bronce, ¿no? Y a representaciones femeninas en las cuales aparecen las joyas, ¿no? Las joyas de oro, las armas de bronce, ¿no? Van a ser ya los emblemas de las jefaturas de la edad del bronce, ¿no? Y parece que estos ídolos antropomorfos son los que dan paso a ese tipo de sociedad, ¿no? Luego digamos que marcan el final, ¿no? De este final del cuarto milenio, tercer milenio de los ídolos, ¿no? Terminan con ellos, ¿no? Y bueno, esto parece un ídolo placa, ¿no? Bueno, pues no, esto es una pieza de Siria que estaba en el Museo de Alepo, supongo que ya a saber dónde está, ¿no? Y que parece un ídolo placa, ¿no? A mí me gusta mucho porque aquí se ve muy bien, ¿no? Los ojos, las cejas, ¿no? Pero el mensaje está mejor explicado, porque si nos fijamos abajo es el carácter femenino, y aquí hay cuadrúpedos, ¿no? Y aquí hay plantas como si surgieran de la tierra, ¿no? Y aquí como si fueran las aguas, ¿no? Es decir, aquí sí que hay, digamos, un mensaje religioso, ¿no? Del que todo lo ve, ¿no? Que protege o que da lugar, que nace, por eso probablemente es el carácter femenino, ¿no? A la vida, ¿no? La vida animal, la vida vegetal, ¿no? Y el cielo y el agua, ¿no? Y la tierra, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no es así, pero no deja de ser sorprendente, ¿no? Que en civilizaciones del tercer milenio, del otro lado del Mediterráneo, ¿no? Aparezcan este tipo de piezas, ¿no? Lo mismo que hay, pues, algunos antropomorfos que también se parecen mucho a los que hemos visto aquí, ¿no? Y bueno, muchas gracias por su atención y su paciencia, ¿no? Que me parece significativo. Sí. Enhorabuena por la conferencia. La que se puso en el MARC de Alicante fue el título Miradas Militares. Y también era el tema de la península ibérica. Pregunto, Marruecos, Irlanda, Francia, ¿no tienen posibilidades? Los ídolos placa, por ejemplo, es un fenómeno peninsular. ¿Perdón? Que los ídolos placa es un fenómeno peninsular. No quiere decir que no te puedas encontrar alguno. A veces en el sur de Francia se ha encontrado alguno, pero da la sensación de que en ese caso la única manera de explicarlo es un regalo, ¿no? O un intercambio. Pero es un fenómeno, y además especialmente del suroeste, ¿no? Porque a veces las placas que en el norte, pues hombre, sí, es como esta de Siria, ¿no? Sí, pero no es exactamente igual, ¿no? Está muy interesante. Estamos hablando del suroeste peninsular, entonces es un cierto territorio, ¿no? Una cierta extensión. Había conexión entre estos grupos porque al fin y al cabo pues las figurillas son todas muy similares en su conjunto, ¿no? O es que hubo, no sé, algo especial para elaborarlas, o había grupos errantes que llevaban de unos sitios a otros esta cultura. Como datos arqueológicos hay muy pocos. Por eso al principio, al hablar de los ídolos placa, he puesto ese sitio donde hay unas pizarras así que están cortadas pero que no están grabadas, ¿no? Porque es el único sitio donde se puede decir, sí, esto parece un taller de un señor que en su cabaña hacía las placas, ¿no? Pero por la manera de trabajarlo da la sensación de que pudiera haber gente que se dedicaba a eso, o que una de sus actividades fuera esa, ¿no? En general, solamente en la Pijotilla, por ejemplo, se supone que es un sitio donde se hacen ídolos, ¿no? Pero lo más espectacular es que se reciben y se redistribuyen. Entonces probablemente debía de haber esos centros como la Pijotilla donde un artesanato hacía esas piezas, lo que no quita que se desplazaran de vez en cuando, ¿no?, a otro sitio a hacer otras, ¿no?
pero talleres como tales es que no se conocen, ¿no? Salvo ese de Alandroal, no hay, ¿no? Y luego el resto de la cultura material es muy parecida en todo el suroeste. Las cerámicas son muy similares, las decoraciones cerámicas también, las puntas de flechas son muy parecidas, los cuchillos de sire son muy parecidos. Es decir, la cultura material es muy similar, ¿no? En todo el suroeste, ¿no? Como si fuera una gran provincia en la cual los artefactos de uso cotidiano pues fueran de la misma escuela, por así decirlo, ¿no? Por eso a veces es importante decir, bueno, pero aquí los espatuliformes están marcando una característica de aquí, ¿no? Y los de el Guadalquivir pues son distintos, ¿no? Luego ahí sí son un elemento de identidad, ¿no? La mayoría de la cultura material no sirve para separar áreas, ¿no? Pero algunos elementos, como algunos ídolos, sí, ¿no? O ciertas importaciones de objetos de lujo, ¿no? De marfil y eso, pues también, ¿no? ¿Se ha encontrado algún tejido? Sí, en la zona del sureste. Lo que pasa es que no sé mucho yo de tejido, sí. Se han encontrado sandalias, por ejemplo, de esparto, y luego algunos restos de tela envolviendo alguna cosa. Es que viéndolos así de lejos parece como si fueran, en algunos casos, resistan. Claro, parece eso, es decir, un atuendo especial, digamos. Es decir, lo mismo que el sacerdote se coloca en la misa, digamos, sus avíos, ¿no? Sí, parece eso, ¿no? Por eso muchos piensan que a lo mejor no es una divinidad, sino que es un personaje singular que tiene un traje especial para unas ceremonias, ¿no? Sí, claro, porque es que los ojos que todo lo ven siempre es un recurso comprensible, ¿no? Es decir, la divinidad, si Dios todo lo ve, lo mejor es en una sociedad que no tiene escritura y que no tiene un gran desarrollo artístico, es poner los ojos, ¿no? Que tú ves y que a ti te ven continuamente. Muchas gracias. Una cosa, es curioso que solamente que sea en la parte sur de la península. En la parte norte no se ha encontrado ningún vestigio de esta... Hay cosas distintas. Por eso es que a lo mejor influye la geología. Porque en vez de dólmenes allí son pueblos. No, pero los dólmenes están en todas, menos en algunas zonas de Valencia, hay en todas partes, ¿no? Bueno, no solamente en todas partes, ¿no? Si es que las hay, dólmenes hay en Australia y dólmenes hay en el África Negra, ¿no? Entonces lo de los dólmenes a nivel global es muy difícil de... ¿Y representaciones de este tipo de tortillas? Sí, pero en unos mundos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el mundo cicládico griego, ahí hay muchos ídolos, ¿no? Antropomorfos, además algunos tocando la lira, tal, ¿no? Algunos son así de grandes, ¿no? Es decir, a verlos haylos, ¿no? Pero los contextos en los que aparecen no son esos hoyos, no son este tipo de poblados, no son ese tipo de tumbas. Yo tuve la suerte de acompañar a Víctor Hurtado en la última visita que hizo a la zona de San Blas y me comentó muchas cosas, me enseñaron unas cosas que no conocía porque se han descubierto después las aguas del pantano. Está completamente abandonado porque hay muchas cosas que se quitan debajo de agua, pero hay otras muchas que están fuera del agua. Y mi pregunta es, ¿por qué Víctor Hurtado estaba, según me dijo, estaba dispuesto a venir con su equipo gratuitamente a hacer excavaciones en la zona de San Blas? Y me pregunto que por qué no se ha hecho. Él ha muerto, no tuvo la mala suerte de que muriera, pero ¿por qué no ha venido la Junta de Extremadura, no hace excavaciones en esa zona? Puesto que hay un montón de necrópolis que están fuera del agua que se podían, no sé, descubrir algo, porque hay muchas cosas que descubrir en la zona de San Blas. Sí, vamos a ver. Eso tendría que contestarte un político, ¿verdad? Pero desde el punto de vista técnico, yo voy a intentar decirte algo, ¿no? Es decir, hubo una, ya sabes, supongo que lo sabes, ¿no? Es decir, si conoces eso, es decir, que había una empresa que era la que gestionaba todo lo del Algueba, ¿no? Edía se llamaba, ¿no?
Entonces, AEDIA lo que hizo fue pagar unas prospecciones en las que se detectaron una serie de yacimientos, ¿no? Lo mismo que Los Molinos, ¿no? Que hizo un trabajo muy interesante un señor de Madrid, ¿no? Bueno, es de aquí, pero trabaja en Madrid, que francamente bueno, de Los Molinos del Alqueva. Pues, entonces, y sobre los resultados de esa prospección, lo que se planteó fueron unos sitios para excavar. Entonces se han excavado sitios, ¿no?, que desgraciadamente pues no se han publicado, como el Pico, o no me acuerdo cómo se llama ahora, un yacimiento islámico, que no recuerdo ahora el nombre, Cuncos, exactamente, Cuncos, ¿no? Es decir, y eso está hecho, pero no se ha publicado. El resultado de las prospecciones que lo hizo una empresa portuguesa, ¿no?, con algunos arqueólogos españoles, que no eran andaluces, pero bueno, españoles a fin de cuentas, ¿no? Pues publicaron un pequeño en una revista portuguesa, pues los resultados hace ya bastante tiempo, ¿no? Pero no han querido publicar nada más. Y luego San Blas se excavó de chiripa, pero lo que se dice de chiripa. Yo recuerdo haber ido allí, había 4 tejoletes, pero 4 tejoletes, que no había nada más, ¿no? Y es eso que de repente dicen los portugueses, bueno, pues ahí, si se quiere excavar, se puede excavar, ¿no? Y bueno, si queréis excavar, bien, ¿no? Pues muy bien, ¿no? A ver lo que hay, ¿no? Pero la idea original es que en San Blas no se iba a excavar. Luego se empezó a excavar y apareció lo que apareció. ¿Qué pasa? Que todo ese proceso de Alqueva estuvo parado durante unos años. Y eso ya no te puedo decir yo por qué, porque no lo sé. Yo sé, bueno, me estoy acordando, y perdón, no ya, bueno, es que yo estuve en las prospecciones de Alqueva en el año 81, con Nines Querol, que no me acuerdo. Luego, en el año 81 se hicieron las primeras prospecciones. Y todo esto no se hizo hasta el 2000, ¿no? Entonces, los arqueólogos estuvieron ahí desde los años 80, desde que se supo que ya el aprovechamiento de aguas de Alqueva correspondía a Portugal, ellos tendrían que aprovechar. Pero ya te digo, lo de San Blas, dijo Víctor que él seguía tal, pero ya era una cuestión de plazos. Día tenía que abrir las compuertas, no sé qué fechas, no te puedo decir nada de fecha porque eso ya sí no tengo ni idea, ¿no? Pero yo recuerdo que fue eso. Y entonces Víctor habló con un director general, directoras generales, pero Día tenía los plazos y dijo que... Y luego estaba el centro de sede transfronterizo, ¿no?, que era un poco el que coordinaba las relaciones con Portugal, ¿no? Y yo recuerdo que a ellos no les fueras con cosas arqueológicas, ni molinos, ni historias de esas. Sí, pero que Víctor, vamos, lo que me dijo a mí, eso fue hace poco tiempo, hace un año y medio aproximadamente, no hace 2 años todavía, que fue la última vez que le estuvo, estuvieron haciendo grabaciones con el dron. Habían descubierto parte de murallas que antes no se veían. Hay más de 400 metros de murallas descubiertas por el agua que no corresponden al asentamiento que se excavó, sino a otro que está un poquitín más arriba, como 500 metros. Y él quería excavar, pero en la zona que no pertenecía al pantano. Mira, no te puedo contestar, porque no lo sé, ¿no? Yo sé lo de los plazos, lo de Día, lo de que San Blas fue, pues eso, es decir, una chamba, como quien dice, ¿no?, porque aquello no estaba ni previsto, ¿no? Y que se fue tarde, pues sí, seguro, vamos, no, se fue tarde, ¿no? Pero que eso lo tendrás que preguntar pues es una pregunta más para los políticos que tomaron las decisiones que para... Bueno, yo únicamente dar las gracias al profesor Enrique Canacués. Muchísimas gracias. Se ha notado mucho su afán didáctico durante todos estos años de docente. Y nada, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer tenerte hoy aquí. Creo que hablo en nombre de todos los presentes. Ha sido estupendo, hemos aprendido y nada, enhorabuena por toda esta carrera de investigación y muchísimas gracias. En tu casa.
Y nada, otra cosa más.